Gloria al Señor. Abramos nuestras Biblias, mis amados, en el libro de Romanos. Carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1. Carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Hermano, el ser humano siempre ha buscado la manera de agradar a Dios. El cristiano también ha buscado la manera de cómo agradar a Dios. Pero lamentablemente todos tenemos un concepto totalmente diferente a como lo dice la Biblia. Por ejemplo, el hombre natural, él cree que agradar a Dios es nada más hacer cosas buenas. El cristiano también a veces cree que agradar a Dios es solamente venir a los cultos todos los domingos. Pero la Biblia nos enseña algo más que eso. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Lo voy a incomodar la última vez poniéndolo en pie. Este es para que se recuerde que ya vienen las sillas nuevas. Amén, ya están listas. Romanos capítulo 12, versículo 1. No, es para mayor reverencia a la palabra del Señor. Amén, gloria a Cristo. Lo leemos de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto? ¿Usted sabe qué significa la palabra racional? Con entendimiento, para hacer las cosas con entendimiento. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, prepares para poder revisar, para poder recibir, Señor, cada uno de estas palabras que vamos a hablar, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra en este día deje una huella en nuestros corazones, que estemos dispuestos, Señor, a realmente agradarte, no por tradición, porque sabemos que tú no buscas una tradición, no por religión, porque sabemos que nuestra relación es por fe contigo, Señor. Ahora, mi Dios, te pedimos que seas tú el que hables a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted se estará preguntando, ¿y hoy qué tiene el pastor? Lo oigo así medio tartamudo. Hermano, le voy a ser honesto, hoy no me quería levantar. Después de la caminada de ayer, no me quería levantar y, ay, Señor, pero de todos modos el trabajo se tiene que hacer. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el propósito por el cual vamos a estudiar en esta mañana este tema? ¿Cómo agradar a Dios? El problema, hermano, que muchos queremos recibir por parte de Dios una recompensa, pero realmente muchos no estamos haciendo los méritos para poderlo hacer. Hoy en la mañana le preguntaba a los hermanos de la clase 101, hermano, ¿y la salvación por qué es? Y me dijeron, es por fe y por obras, me dijeron. Pero más por fe, me dijo alguien. Y le digo, hermano, la salvación es por fe. Y la misma salvación a través de la fe te va a hacer que hagas obras. Amén. Porque así es. A mí de nada me sirve decir que soy cristiano, pero no muevo ni un dedo para que el otro hermano conozca de Cristo. Entonces, ¿cómo agradar a Dios y cuáles son las recompensas que se obtienen? ¿Qué es el agrado? ¿Qué significa agradar? Es la sensación moderada de felicidad o de placer que siente una persona por algo que le gusta. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted andaba conociendo a quien es hoy su esposa o su esposo, generalmente es el caballero, quería agradar a la señorita, quería ganarle el corazón. ¿Y qué es lo que hacía? Le llevaba pequeños detalles, le escribía una cartita de amor. Quería ganar eso, quería agradarla. De igual manera, cuando usted quiere agradar a Dios, usted también tiene que venir y comunicarse con Dios, hablar con Dios y buscar la manera de llegar al corazón de Dios. El agradar a Dios es mucho más que hacer. Involucra una actitud interna. Tener un corazón recto agrada a Dios. Cuando usted se humilla delante de Dios, eso le agrada a Él. Cuando usted hace justicia, paz y gozo, eso agrada a Él. Podría la lista continuar, pero hay algunas cosas que como hijos de Dios a veces no la estamos haciendo. Yo quisiera preguntarme en esta mañana, Neri Ventura, ¿cómo estás agradando a Dios? Y tal vez usted estará pendiente a la respuesta que yo voy a decir, ¿verdad? No, mejor hagámonos cada uno la misma pregunta. ¿Cómo estoy agradando a Dios? ¿Qué estoy haciendo en mi vida para que ese Dios de amor esté agradado?
Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio todo. Entonces, ¿cómo vamos a responder a ese amor que Dios tiene para con nosotros? Hoy vamos a aprender lo que dice la Biblia acerca de agradar a Dios. Muchos lo queremos hacer a nuestra propia manera. Y queremos que agradar a Dios conforme a nuestra ciencia o a nuestro conocimiento. Pero solamente hay una forma, y es la forma bíblica. Y para eso vamos a retomar este versículo donde dice el versículo 1 de Romanos, donde dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis. Si usted se fija, ese verbo no le dice si ustedes quieren, ahí no dice si ustedes tienen ganas, ahí no dice si usted tiene el tiempo, no, le está diciendo que tiene que presentarse. El agradar a Dios es un mandamiento. El agradar a Dios es un aspecto esencial en la vida del creyente y tiene que ser todos los días. ¿Sabe? A muchos nos gustan las cosas buenas. A mí me gustan las cosas buenas, pero no siempre las puedo tener. Me gustan las cosas buenas para mi familia, pero no siempre se las puedo dar. Sin embargo, Dios no está pidiendo cosas materiales. Dios lo que está pidiendo es un corazón sincero, un corazón que quiera estar lleno delante de su presencia, un corazón que a donde vaya sea luz en medio de la oscuridad para aquellos que no conocen a Cristo. Este versículo nos dice que debemos presentarnos ante Dios como sacrificio vivo. Esto significa que no lo tenemos que hacer por religiosidad, por tradición o por costumbre. Cuando usted viene a la iglesia, usted no venga por costumbre, usted venga porque quiere aprender de Dios, porque quiere estar en la presencia de Dios, porque quiere adorar a Dios junto con otros hermanos que están en la misma sintonía. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo, apartado para Dios, agradable para Dios, racional, en otras palabras, con entendimiento. Fíjese que a veces hay alabanzas que tal vez no le oigo muy bien a lo que él está cantando, pero qué bueno que tenemos el PowerPoint, porque ahí voy viendo lo que está cantando. Pero si no lo tuviéramos, no entendiéramos absolutamente nada, fíjese. No lo digo porque él no pueda cantar, sino que porque a veces allá atrás le desafinaron el micrófono, porque anda un poco mal de la garganta y echemos la culpa al sonido, amén. Que se defienda después. Pero el cantar con entendimiento, el venir a adorar a Dios con entendimiento es bien importante. Que usted sepa por qué está en esta mañana aquí. Es que yo vengo porque mi mamá me trajo. No, hermano, no es porque nos traigan, es porque necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos agradar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste consciente de lo que dice la alabanza? ¿O cuándo meditaste? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste de lo que dice la alabanza? Algunos aquí no hay. Como yo no me subo a cantar, yo no los puedo ver. Amén. Así que voy a asumir que aquí no hay. Canto. Y está en otro mundo. Cuerpos presentes aquí, pero mente y corazón en otro lado, pensando en el partido. Pastor, apúrese que lo siento, pero estos niños me dijeron me va a pasar 5 minutos y pasaron como 15. Pero tengo que predicar los 45 siempre. Pastores, después les pongo el partido. Pero tiene que venir con entendimiento.
Entonces, el agradar a Dios no solo es de palabras, ni solo de hecho, sino también involucra actitudes internas que agradan a Dios, entendiendo lo que estamos haciendo. Me acuerdo, todavía me pasa con mi jefe. Yo inglés ya se los he dicho, hermano, uno que otra palabra por ahí, y mi jefe se pone a hablar y habla bien rápido, y tal vez me ve la cara con un gran signo de interrogación, ¿verdad? Y me cambia el idioma y me dice, ¿comprendes? ¿Verdad? Y yo le digo, sí, señor. Y después le pregunto a mi compañero que va a venir más al rato a la clase de teología, ¿qué dijo vos? Que te pongas a trabajar, me dice. Ah, vaya. ¿Qué pasó? No entendí. Y si yo no entiendo las instrucciones que me está dando, ¿cómo voy a hacer mi trabajo bien? Y si usted no entiende por el cual usted vino, ¿qué espera llevarse de Dios? ¿Qué espera? ¿Sabía usted que las iglesias no, la gente está buscando entretenimiento y no palabra de Dios? Por eso andan brincando de iglesia a iglesia. A ver qué iglesia tiene el mejor grupo de alabanza, 40 cantores, 30 músicos, y que si ponen las luces va, hermano, y eso lo aprendió ayer mañana a los que dieron el servicio de la mañana. Y dije, tiene razón, porque eso no es agradar a Dios. Agradar a Dios es venir con entendimiento a saber lo que estamos haciendo. Por eso dice ahí que es vuestro culto racional. Sigamos ahí. Ofrezcámonos como sacrificio vivo, santo y agradable. Que Dios se agrade de su vida y de la mía. Fíjese que yo me hacía un examen hoy en la mañana, mientras estaba sentado en la sala de mi casa y meditaba en este versículo. Si yo me hiciera un examen en este día, a esta hora, ¿le agradaría yo a Dios? Pastor, santo varón, profeta. Hermano, pues hoy aprendíamos en la clase 101 que todo cristiano es un ministro. ¿Y usted? ¿Qué diría Dios, verdad, en nuestra vida? Que Dios se agrade de cada uno de nosotros. Por eso quiero mencionar cómo vamos a agradar a Dios. Y eso es lo que hemos venido a aprender en esta mañana. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo usted y yo vamos a llegar delante del trono de la gracia de Dios y que Él pueda decir, así como dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento también? Vamos allí, Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo agradamos a Dios? Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo agradar a Dios? Para saber cómo agradar a Dios, lo primero que usted tiene que saber es que usted tiene que agradar a Dios y no a los hombres. ¿A quién se tiene que agradar? A Dios y no a los hombres, porque van a haber cosas que Dios quiere que hagamos, pero que los hombres no van a estar de acuerdo. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, ¿qué dice? ¿A quién agrada usted? ¿A quién agrada usted? Mira, hoy no vayas al culto, Miguelito. Quédate un ratito más aquí conmigo. Mira, te voy a hacer unas enchiladitas con bastante cebollita picosa. Y no se queda. ¿A quién voy a agradar? Que me hable de comida. ¿A quién voy a agradar? Fíjese que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba muy enojado con los Gálatas,
ya que Pablo les había llevado el evangelio a ellos y luego habían llegado judíos a decirles: miren, saben que ustedes bueno, sí, ya recibieron a Jesús, pero ustedes tienen que practicar la ley para poder ser salvos, tienen que hacer un montón de cositas allí, le dijeron. Y en el versículo anterior Pablo le dice: ¿saben qué? Si ustedes están siguiendo, cualquiera que venga con otro evangelio, el tal sea anatema, dice. Así es, porque yo estoy aquí, dice, para predicar el evangelio de Dios y agradar a Dios y no a los hombres, es lo que está diciendo él. Ahora usémoslo para nuestra vida. ¿A quién estamos agradando nosotros con nuestra vida cristiana? ¿A Dios, a los hombres o a nosotros mismos? Porque déjeme decirle que nosotros mismos ya es una categoría. Ya es una categoría, porque o agradamos a otra persona o nos agradamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos convertimos en egocéntricos, y todo para nosotros, y para nosotros, para Dios no hay nada, no hay tiempo. Hermano, mire que la iglesia, hermano, fíjese que yo no puedo, es que yo trabajo, es que estoy ocupado, es que le tengo que dedicar tiempo a la familia. Usted sabe que en nuestro primer ministerio, sí, hermano, pero dice Eclesiastés que para todo hay tiempo. Tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para vivir, tiempo para morir. ¿A quién agradamos con nuestro estilo de vida cristiana? Ya que en muchos casos la vida que llevamos no es muy agradable para Dios. Si tú y yo hemos decidido agradar a Dios, entonces que Él sea el primero en nuestra vida. Fíjense que nosotros cuando comenzamos el ministerio nos fuimos topando con situaciones bastante difíciles, y le voy a mencionar una de ellas. Hermano, en los Estados Unidos el 90% no comparte el evangelio de los cristianos, no lo comparte. Nada más les gusta estar en los templos bonitos y grandes y asistir nada más una vez a la semana. Entonces, pero usted me dice: pero pastor, usted viene a una iglesia tradicional que se reúnen todos los días. Tal vez sí, hermano, pero yo pienso que entre más ocupado estén las cosas de Dios, menos tiempo para pecar queda, hermano. Menos tiempo queda para pecar. Y cuando va a pecar: no, pero tengo que ir a hacer aquello todavía. ¿Sí, hermano? Porque oportunidades hay, amén. Sí hay, pero ¿qué pasa? Pasamos ocupados. Entonces, si nosotros hemos decidido agradar a Dios, Él tiene que ser el primero. Él tiene que controlar nuestra vida. Él tiene que ser nuestro guía en nuestro andar diario. ¿Sabe usted por qué nos equivocamos todos los días? Porque no tomamos la guía de Dios. Es que yo creo que así está bien. No es como yo crea, es como Dios quiere que sea. Entonces podemos decir que para agradar a Dios debemos tomar una decisión importante. ¿Cuál es? Agradar a Dios y no a los hombres. Darle el puesto que le corresponde a Dios. Cosa número 2 con la que podemos agradar a Dios. Hebreos 11, 5, 6. ¿Quiénes a ver los tabernícolas oyeron el sermón de la mañana? ¿No? Estaba bravo el pastor. Estaba enojado. Once, 5. ¿Lo tenemos? Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Segunda cosa con la que podemos agradar a Dios es creerle a Dios. Mire, hermano, creerle a Dios es algo complejo. Le voy a decir por qué. Nosotros decimos que creemos a Dios, pero por si las moscas nos llevamos la ayuda, ¿verdad? Hermano, yo creo en Dios, pero que me va a dar el milagro, pero por si las dudas, pues voy a ir pues a que me hagan una limpia.
Hermano, increíble. Hermana María y yo conocemos un muchacho que comenzaba y fue a que le hicieran una limpia. De verdad. Hermana María, no le va a decir quién es, hermana, por favor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él creía en Dios a su manera. Hebreos 11 es llamado el salón de la fe, y aquí encontramos todos aquellos campeones de la fe, los gigantes a quienes Dios le dio una misión que para muchos de nosotros iba a ser difícil, pero para ellos, en la fe que tenían, fue bastante, tal vez no fácil, pero sí se concretó. Y Enoc es uno de ellos. Dice la Biblia que en Génesis 4, versículo 26, dice y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre. Dice que en ese tiempo comenzaron a invocar el nombre de Dios. Dice, pero años después nació Enoc. Y Enoc no solamente se conformó con invocar el nombre de Dios, sino que también le creyó a Dios, dice. Y por eso Hebreo dice que fue traspuesto porque caminó con Dios. Le creía a Dios. ¿Qué tenía Enoc? Que tal vez a nosotros nos hace falta. Si yo le pregunto a usted, ¿tiene fe? Usted me va a decir que sí. Usted me va a decir que sí. Pero una cosa es que yo le diga, y una cosa es que yo diga sí, y otra cosa es que realmente la ejerza. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy... Mira lo que Enoc tenía. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no tenemos fe, si no le creemos a Él, no podemos agradar a Dios. No podemos. Si queremos agradar a Dios, debemos de creerle, debemos de salir del estilo de vida sin fe. Muchos dicen tener fe, pero sus actitudes son totalmente diferentes. Fíjese que esto pasa hasta aún con nosotros. Cuando usted dice algo y alguien le dice, no te creo, ¿a poco sí? Así, ¿a poco sí? ¿Ah? Aquí los gabachos dicen, ¿really? ¿Ah? Bueno, ya los nacidos acá ya usan del really, ¿verdad? Nosotros todavía, de verdad vos. Esa es la que usamos nosotros como buen salvadores, de verdad vos. No te creo, fíjate. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen esa palabra? Este piensa que soy mentiroso, este no tiene confianza en mí. Cuando alguien lo manda a hacer algo, mira, ¿y vos crees que puedes hacer esto? Sí, yo puedo, de verdad. ¿Ya? Imagínense si nosotros nos sentimos hasta así un poquito ofendidos cuando ponen en duda nuestra capacidad. Imagínense cuando usted pone en duda la capacidad de Dios. Imagínense cuando usted pone en duda el poder de Dios. Por eso dice que es necesario que los que tengamos fe para poderle agradar. Es necesario que le creamos a Él para poder agradar. ¿Quiere agradar a Dios? Créale. Créale que le va a sanar. Ay, pastor, yo llevo 20 años ya orando por esta enfermedad. Hermano, yo se lo dije la vez pasada. Si no sana en esta vida, va a sanar cuando usted esté en la presencia del Señor. Pero de que sana, va a sanar. Eso sí. Él no le dijo cuándo lo va a sanar, o dijo él. ¿Verdad que él no dice? Ahí no dice cuándo va a ser sanado. Si el Señor quiere sanarlo hoy mismo lo hace. Y sin que ustedes se lo ande pidiendo. Lo importante acá es que usted le crea a Él. Aquellos que quieren agradar a Dios tienen que creer en Él y creer que Él es galardonador, que Él premia, que Él recompensa a todos aquellos que en Él creen. Tercera cosa, Romanos 10:17. Vamos allá, Romanos. ¿Cómo agradar a Dios? Decíamos, número 1, que tenemos que agradar primeramente a Dios. Número 2, creerle a Dios. Y número 3, vamos a Romanos 10:17.
mantiene. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Tercera cosa, ¿cómo usted va a agradar a Dios? ¿Cómo yo voy a agradar a Dios? Sintiendo hambre por su palabra. La fe no viene por sí sola. La fe nos capacita. Oiga bien, la fe nos capacita y hace que lleguemos a hacer grandes cosas para Dios. La fe nos mantiene firmes cuando usted está enfermo, cuando usted está en tribulación, cuando usted está en la cárcel, cuando usted está pasando necesidades. La fe es lo único que lo mantiene vivo. Pero esa fe no va a llegar sola. Esa fe de la que estábamos hablando, de creerle a Dios, no va a venir así nada más. Va a venir por oír la palabra de Dios, por involucrarse en la palabra de Dios. Dice ahí, en el que estamos leyendo, en el 17, así que la fe es, ¿por qué dice? Por el oír. ¿Y qué es lo que va a oír? ¿Alabanzas? ¿A que no? Y no me dice porque cantar a Elías. No, no me dice. No me dice que por oír cantar a Dani tampoco. No, no me dice ninguno de los dos. Ni por oír al coro, ni por oír al pastor. Dice que viene por el oír la palabra de Dios. La pregunta más grande es, ¿cómo podemos tener fe si muchas veces no leemos nuestra Biblia? Muchos creyentes están llevando una vida muy desastrosas, a veces hasta viviendo como inconversos por la falta de nutrición bíblica. Usted va a decir, hermano, y es que eso de leer la Biblia todos los días a mí me da sueño, a mí también, hermano, pero es parte de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo esperas tener fe si nunca lees ni siquiera el proverbio del día y la abres nada más cuando vienes a la iglesia? ¿Cómo vas a crecer si no tienes el alimento espiritual necesario? ¿Cómo vamos a crecer? Estábamos enseñando en la reunión familiar de esta semana que un niño para crecer necesita alimentarse bien, necesita sus proteínas, necesita sus minerales, necesita todo aquello que le haga crecer saludable. Al igual es el crecimiento del creyente, tener el alimento espiritual que lo va a nutrir. Y esa es la palabra de Dios. Lastimosamente, hermanos, hay muchos cristianos que están desnutridos de la palabra de Dios, pero bien nutridos del mundo, lamentablemente. Pregúntale cualquier cosa. Oh, sí, están bien enterados de todo lo que pasa alrededor. Y le pregunta cuáles son los libros de la Biblia. Fíjese que me lo sabía, pero aquí los tengo en la punta de la lengua, pastor. ¿Sabe por qué? Porque no se nutren. Dijo David Ormachea que la iglesia del siglo XXI está gorda y desnutrida, porque hemos crecido como cristianos. Dígame, ¿dónde no hay evangélicos? Hay iglesias por todas partes. ¿Sabe qué? Pero nos hemos desnutrido. ¿Qué? Porque vea una persona que esté así bien fuerte, que se vea un poquito ponchado, ¿cree usted que está bien nutrido? A veces no, a veces no. Fíjese que la Biblia enseña que no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Vamos allá al Antiguo Testamento. Deuteronomio 8:3. ¿Y por qué no usamos el de Mateo, que es el más común, cuando Dios le dice? ¿Sabe por qué? Porque Deuteronomio tiene algo más que enseñarnos. Deuteronomio 8:3.
tiene. Y te afligió y te hizo, ¿qué dice? Tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Mire, esto es interesante cuando comenzamos a poner un poquito más, a buscar un poquito más. Hermano, si muchos de los que venimos a la iglesia no sabíamos de la Biblia. Cuando yo comencé en el Evangelio, yo no sabía nada, hermano. Yo sabía que era la Biblia. Pero ¿quién le escribió? Peor, hermano. ¿Qué es lo que enseña? Cada vez que trataba de abrir una Biblia, mi abuela me decía: te vas a poner loco, niño, deja de leerla. ¿Y sabe qué? Ellos tenían razón cuando decían eso, ¿sí? Porque la Biblia cambia mente y cambia corazones. No es el psicólogo el que te va a cambiar, es la palabra de Dios. Sigamos ahí. Estamos en el 3, ¿verdad? Decíamos ahí, y comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿qué dice? Vivirá el hombre. Cuando realmente sientas el hambre por la palabra de Dios, entonces estaremos agradando a Dios. Entonces nuestra fe crecerá. Entonces nuestras vidas van a ser diferentes. Mientras no, hermano. Mientras usted puede hacerse lo que usted quiera. Usted puede leerse todos los libros de autosuperación que usted quiera. Usted puede oír las líneas psíquicas que están en la televisión, ¿verdad? Puede oír todos los psicólogos por la radio que salen. Pero si la palabra de Dios no está en ti, jamás vamos a cambiar. Una cuarta. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 15. Primera de Timoteo versículo 4. Perdón, capítulo 4 versículo 15. ¿Lo tenemos? 4:15. Dice la palabra del Señor: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Esta es la palabra bien importante. Ocúpate en estas cosas, hermano. La palabra ocúpate es sinónimo de diligencia. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Siendo diligentes. Siendo diligentes, estando ocupado en las cosas de Dios. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocupémonos de las cosas de Dios. Apaguemos un rato el televisor. Desconectemos un ratito el teléfono y ocupémonos en las cosas de Dios. Hermano, es penoso que hasta en la iglesia no dejamos el teléfono por el culto. No, y le quitamos el volumen. Como es touchscreen ya no se oye. Ocupémonos en las cosas de Dios. Sin diligencia no hay bendición. El negligente, dice Proverbios 18:9, que es hermano del que disipa. Y disipar significa el mal uso de los recursos, el mal uso de los talentos que Dios nos ha dado, el mal uso de las bendiciones que nos ha dado. Cuando somos negligentes, hermano, Dios no nos bendice, porque Dios no va a bendecir a alguien que no puede utilizar bien los recursos que le va a dar. ¿Usted le daría a su hijo un billete de a 100? Si mi hijo ya tiene 21 años, tal vez sí. Pero si su hijo tiene 5 años, se lo daría. ¿Por qué no se lo da? Hermano, déselo, hombre. Es que mala mamá, malo papá. Déselo. Y lo primero que usted me va a decir: pastor, usted está loco. ¿Cómo crees que le va a dar un billete de $100 a mi hijo de 5 años que ni sabe cuál es el valor de una cora? ¿Se da cuenta? Muchas veces estamos de negligentes. Queremos agradar a Dios, pero no somos diligentes en lo que Él nos ha dado. Queremos que Dios nos dé más, pero
pero si lo poquito que nos ha dado no lo hemos podido aprovechar. Cuando eres diligente, Dios se agrada. Mateo 25:23 le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando eres diligente. ¿Qué tan diligentes somos con nuestras vidas para agradar a Dios? Entonces, para agradar a Dios necesitamos ser diligentes. 4 cosas que hemos aprendido para agradar a Dios. Número 1, agradarle solamente a Él. Y ese no es un mandamiento, ¿verdad? Óigalo, pues, ahí está llamando, no le digo, pues. Número 2, hoy no le quitamos el ring. Número 2, decíamos, tener hambre por su palabra. Usted tiene que tener hambre por su palabra, no, creerle a Él. Número 3, tener hambre por su palabra. Número 4, ser diligente. Y veamos 4 resultados así rapidito, para que ya nos vayamos al almuerzo. Resultados de agradar a Dios. Número 1, Dios ordena los pasos del hombre. Salmos 37:23. Leemos ahí rapidito. Salmos 37:23. ¿Lo tiene? Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados, ¿qué dice? Los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando usted agrada a Dios, Dios ordena sus pasos. Hermano, yo he sido un gran desordenado en toda mi vida. Hermano, no se preocupe. Si usted agrada a Dios, Dios se va a encargar. Alguien me dijo: pastor, yo para servirle a Dios primero quiero ordenar mi vida. Yo para recibir a Cristo primero quiero ordenar mi vida. Hermano, ese es totalmente erróneo. Primero venga y agrade a Dios y deje que Dios ordene su vida, porque si la pudiéramos ordenar por nosotros mismos, hubiera un montón de ordenados. ¿Verdad que sí? Pero no es cierto, necesitamos de Dios. Dios tiene que venir a arreglar nuestra vida. Y cuando nosotros le agradamos, dice el Salmo ahí, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Segunda cosa, te hace vivir en paz con tus enemigos. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Este me encanta mucho, especialmente cuando usted llega y me dice: mire, pastor, yo tengo un gran problema con el fulano, el sultano, el mengano, y me comienza a hacer y viera en mi casa, y le comienza. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué dice? Aún con sus enemigos les hace vivir en paz. Aún con sus enemigos. Pero tenemos que agradar primero a Dios. Yo le he enseñado anteriormente, hermano, si nosotros arreglamos nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, nuestra relación horizontal, Él mismo la va a ordenar, Él mismo la va a arreglar. Y este versículo lo está confirmando. Cuando los caminos del hombre son agradables con Dios, a Jehová, la relación vertical, aún con sus enemigos hace estar en paz con Él. Esta es la relación vertical, horizontal. Número 3, da sabiduría, ciencia y gozo. Eclesiastés 2:26. Y adelantito. Yo le decía hace un momento que nos equivocamos porque realmente a veces no tomamos en cuenta la sabiduría de Dios. No tomamos en cuenta el consejo de Dios. No tomamos en cuenta lo que dice su palabra. 2:26. Porque el hombre que le agrada, Dios le da, ¿qué dice? Sabiduría, ciencia y gozo. Dejémoslo ahí un momentito. ¿Cuántos quieren sabiduría, ciencia, gozo? Hermano, yo quiero gozo, hermano. Yo no quiero tener problemas. Bueno, sí hay problemas, pero quiero poder sentir ese gozo en el Señor de poderlo superar. Agrade a Dios. Porque el hombre que le agrada,
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador, ¿qué le da? Da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Ay, gloria a Dios por este versículo. Otros van a trabajar. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermano, Dios todo lo tiene medido. Dios todo lo tiene medido. El problema es que nosotros a veces no escudriñamos la palabra. Vamos a un último. Si pregunto cuántos tienen alguna, tal vez la palabra no es raíz, pero algo que le incomode, algún sentimiento que le vaya incomodando y todo eso, con el tiempo se hace raíz de amargura, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que cuando usted agrada a Dios, hasta eso le puede quitar? Mire ahí mismo en Eclesiastés 7:26. Mire qué interesante cómo lo dice. Y he hallado más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios, ¿qué dice? Escapará de ella, mas el pecador caerá en ella preso. Hasta de eso Dios nos va a salvar. El agradar a Dios es un estilo de vida. Un estilo de vida que debemos de seguir diariamente. El agradar a Dios es hacer aquello que a Él le gusta. El agradar a Dios significa tener favor delante de Dios y que sus peticiones y las mías puedan venir delante del trono de Dios y que Dios las conteste. Pero si le agradamos, hoy podemos dar el mayor acto de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, tú lo puedes agradecer abriendo tu corazón para que Él entre. Dice Juan 5:23, no lo busque, aquí se lo leo rápidamente, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando tú honras al Hijo, estás honrando al Padre. Y la mejor forma de honrar al Hijo es abriendo nuestros corazones, es entendiendo y haciendo su voluntad. La pregunta es, ¿qué quieres hacer en esta mañana? ¿Quieres honrar al Padre? Bueno, abre tu corazón a Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo.